Hola a todas. En este audio voy a hablar sobre cómo cultivar un amor propio. Hace unos días yo había puesto algo en mis redes sociales sobre cómo cultivar un amor propio y pues al final no lo puse, pero alguien me escribió y decidí hablarlo en audio porque se me hace mucho más fácil hablarlo por acá. Y pues yo creo que cultivar amor propio es algo que toma mucho tiempo y toma mucha dedicación, pero creo que el primer paso es darse cuenta de que tenés que trabajar en vos misma o de que tenés baja autoestima. Eso yo no lo sabía hace mucho tiempo, no sabía que tenía baja autoestima, no sabía que, que eso me estaba perjudicando en muchas áreas de mi vida, pues no solo me perjudicaba con mis relaciones con mis parejas, pero también las relaciones que tenía en mis trabajos, con mis amigos, o la relación que tenía con el dinero, con el valor personal que yo me daba a mí misma. Y fue hasta hace poco, creo, hace como unos 2 años que tomé una terapia holística de terapia floral y que habla y la terapeuta es una psicoanalista que pues trabaja mucho con energía y ella me sacó al aire muchas cosas que yo tenía de mí, ¿verdad? Y una de esas era el baja autoestima. Y antes de eso, pues ya como que yo ya lo había observado en mí, ¿verdad? Porque no me valoraba mucho en el ámbito laboral, no me valoraba a la hora de cobrar mis servicios, no me valoraba con mis parejas. Entonces, con las relaciones pues, que tenía de parejas. Y eso me hacía sentir muy mal. Entonces, primero creo que el primer paso es darte cuenta que necesitas trabajar en vos misma. Y el segundo paso es empezar a preguntarte por qué no te gustan ciertas cosas de vos. Creo que esa es la parte más difícil, que es como la parte de autoaceptación y observar por qué realmente no te amas o qué cosas de vos no te gustan, qué cosas de mí no me gustan, ¿verdad? Y, y preguntarte de dónde viene eso. Muchas veces el, esos pensamientos o esos pensamientos negativos, pues porque realmente cuando estamos en una situación así es porque constantemente nos estamos diciendo a nosotras mismas pensamientos negativos y pensamientos súper malos, pues súper dolorosos. O sea, nosotras mismas nos tratamos súper mal. Pero tenemos que caer en cuenta de dónde vienen esas creencias, pues porque también son creencias que han sido engendradas en nuestra mente de tanto tiempo que nos las repetimos que obviamente ya se vuelven un hábito y son semillas que se han ido sembrando ahí y han ido creciendo, ¿verdad? Entonces nos toca a nosotros sacar las hebras malas, ¿verdad? Los weeds, ¿verdad? Quitar las partes negativas pues, de nuestra mente. Entonces esa es la parte difícil, ¿verdad? Como enfrentarte a vos misma, enfrentarte a tus propios demonios, a tus propias eh, sombras, ¿verdad? Tus propias oscuridades, ¿verdad? Y yo creo que eso no se quita con el tiempo. Sí se disminuye mucho los pensamientos negativos y el hablar mal de vos misma, sí se disminuye con muchas prácticas que te voy a compartir en este audio. Pero primero es como entender la base, ¿verdad? De dónde vienen todos esos pensamientos negativos. Y muchas veces vienen de nuestra niñez, vienen desde que estamos pequeños, desafortunadamente vienen algunas veces de nuestros padres o de nuestros familiares, de nuestros profesores, amigos, primos, etcétera. Y, y somos niñas, ¿verdad? Y no las creemos. O sea, eh, qué feo eso, qué feo. Hace poquito vi una publicación que decía, no le hables así a mi hija, no le digas cosas así a mi hija de que debería estar muy más flaca, o de que está muy flaca, o está muy gorda, o se debería de ver así, o no sé, o está muy alta, o está muy chiquita. Todas esas cosas, cuando estamos niñas, pues somos súper inocentes y no, y lo vemos
como que tenemos algo malo en nosotras por lo que las opiniones de las demás personas y obviamente no tenemos la capacidad mental o la capacidad emocional como para debatirlo o para decirnos a nosotras mismas, fíjate que no, o sea, yo soy especial así como soy, pero si sos de mi edad, pues, y nuestra cultura también, de donde yo vengo, en Nicaragua, y la cultura latina y todo eso, obviamente influye mucho también en cómo tenemos que vernos, cómo nos tenemos que vestir y todo eso, ¿verdad? Entonces eso en nuestro inconsciente, en nuestra psicología, pues nos afecta mucho, nos afecta un montón. Y entonces ahí donde han ido creciendo pues todos esos pensamientos, ¿verdad? Entonces, primero analizar de dónde vienen, ¿verdad? De dónde vienen. Y si no sabes de dónde vienen, está bien, no hay problema. Pero igual hay que traer el inconsciente a la conciencia, ¿verdad? Para poder cambiar esos patrones de pensamiento y esos patrones de comportamiento hacia nosotras mismas, ¿verdad? Porque si tenemos esas creencias de que no nos amamos o que no somos suficientes o de que somos aquí, allá, todo eso repercuta a nuestras acciones y las acciones que nos hacemos a nosotras mismas. Por ejemplo, acciones negativas como el abusar del alimento, abusar de sustancias, abusar de las parejas o tener emociones que atraen tipo de pareja o personas a nuestras vidas. Entonces, eh, pues eso, primero hay que traerlo del inconsciente, hay que traerlo a la conciencia, ¿verdad? Y a mí me sirve muchísimo escribir, mucho. Entonces te recomiendo, uno, que eh, empecé a escribir lo que salga de tu mente. No tenés, eso no se lo vas a mostrar a nadie. Comprate un cuaderno y esto lo empecé a hacer de un filósofo de negocios que se llama Jim Rohn y, y pues él no solamente habla de negocios, pero también habla de todo, ¿verdad? De cómo mejorar, de crecimiento personal. Y escribir tiene mucho poder, y tiene mucho poder. Entonces, es como una manera de desahogarte. Te desahogas en el papel y todo lo que tienes en tu mente, pues lo sacas y ya lo haces algo tangible, lo haces algo ya escrito. Y eventualmente, pues vas y lo empezás a leer si querés, ¿verdad? Y te empezás a conocer un poquito más, empezás a conocer tu estado de ánimo, empezás a conocer por qué pensás así o qué causó tal pensamiento y todo eso, ¿verdad? Entonces hay que hacer un poco de autoterapia también. Y, y si necesitas terapia tradicional o profesional, pues también te recomiendo que lo hagas porque es muy importante. A veces necesitamos que alguien nos escuche nada más, porque yo soy fiel creyente de que todas las respuestas las tenemos adentro y no necesitamos factores externos o personas externas a que nos digan qué es lo que tenemos que hacer porque nosotras sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Sin embargo, a veces de tantos pensamientos y de tanto ajetreo mental que bloqueamos esa intuición con nosotras mismas. Entonces, ahí es donde viene la parte importante de estas terapias y estos psicólogos y estas terapias alternativas que nos hacen ver, nos ponen un foco y nos alumbran, nos ponen luz a esas partes oscuras de nosotras que hemos bloqueado, ¿verdad? Y eh, que hemos tapado de nosotras, ¿verdad? Y que nos cuesta enfrentar. Entonces, si querés encontrar ayuda, te lo recomiendo mucho. Pero también tenés que poner de tu parte y hacerlo en horas de que no vas a estar con esas personas, porque con esas personas solo vas a hablar una vez a la semana, o una vez cada 15 días o cada mes. Entonces, el trabajo de crecimiento personal y de amor propio es algo diario, es algo de todos los días y es cultivar, es ir sembrando poquito a poquito, ¿verdad? Las buenas semillas para que éstas florezcan y eventualmente vas a empezar a ver cambios poco a poco. Y, y yo llevo ya 6 años haciendo esto y he observado muchos cambios en mi vida y no solamente en mi manera de pensar, pero también en lo que yo atraigo ahora a mi vida, porque me he aprendido a valorar mucho y la verdad es que sí, sí se puede y sí puedes hacerlo y sí puedes cambiar tu vida si empezás a cambiar y a nutrir esa parte interna de vos misma y empezás a nutrir a tu niña interior también, que es la más importante, ¿verdad? Para,
para aprender a cultivar tu amor propio. Entonces empezamos a observar lo inconsciente y traerlo a la conciencia, ¿verdad? Y empezar a escribir, ese es uno de los tips que yo te ofrezco. Otra cosa es meditar. Entonces yo te voy a dar mis tips de las cosas que a mí me han servido y puedes escoger una de estas al principio. Yo sé que son muchas cosas, ¿verdad? Y a veces nos cuesta porque solo adquirir un hábito es difícil, pero tomar lo que te sirve y lo que resuena con vos y empezar a trabajar con eso, ¿verdad? Entonces la meditación es otra cosa muy importante porque es igual que escribir o es igual a autoobservación, es solo sentarte y cerrar los ojos y observar tu respiración y observar tus pensamientos. Empezás a ver mucho de vos misma, empezás a ver mucho de tus pensamientos y luego te empezás a preguntar por qué pienso así de mí, por qué no me amo lo suficiente, ¿verdad? Entonces, te doy un ejemplo. Yo he traído muchas parejas, he traído muchas personas, muchos hombres, ¿verdad?, a mi vida iguales. Y el patrón se repite una y otra vez y me encuentro yo misma haciendo las mismas cosas que yo hacía antes. Y hace poco me empecé a preguntar por qué, por qué soy así, por qué me atraen personas que no me valoran lo suficiente. O sea, ¿será que yo no me valoro lo suficiente? ¿Y por qué no me valoro lo suficiente, verdad? ¿Por qué no estoy escuchándome a mí misma? ¿Y por qué no le doy amor a mí misma? Entonces, y no es que estoy echando la culpa a las otras personas, ¿verdad? Y tampoco le estoy echando la culpa a mi expareja y todo eso, porque nadie tiene la culpa. O sea, ellos tienen su vida, ellos tienen su historia, ¿verdad? Y uno de mis morales es no juzgar, y eso es algo que trabajo mucho en mí misma, porque cada quien tiene su propia vida, ellos tienen sus propios padres, ellos tuvieron sus propios problemas, que ellos realmente no hacen las cosas para lastimarte, ¿verdad? Sino porque eso es lo único que saben hacer, básicamente. El problema es que nosotras atraemos a ese tipo de personas que no nos satisfacen lo suficiente y no nos dan ese amor que merecemos, porque no lo estamos proyectando ni con nosotras mismas. Entonces, ¿cómo podemos esperar que alguien más nos ame de la misma manera? Porque ni nosotras nos amamos lo suficiente. Entonces, ¿cómo podemos esperar que alguien nos ame? Entonces, esa es otra cosa, esperar que alguien más llene ese vacío que tenés en vos. Y, y si empezás a buscar eso y seguís con ese pensamiento de que alguien más tiene que llenarlo, vas a seguir así por el resto de tu vida y vas a seguir atrayendo las mismas personas, solo que con diferentes personajes, ¿verdad? Solo con diferentes caras, diferentes cuerpos, pero la misma historia, te lo aseguro. Y es lo que me pasó a mí, es lo que me ha pasado a mí. Entonces, cuando ya me di cuenta de que yo tenía que hacer un trabajo interno, una vez que ya te das cuenta y empezás a hacerlo, tu entorno empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque empezás a protegerte y empezás a valorarte y empezás a poner límites o boundaries, ¿verdad? Empezás a decir, no, hasta aquí nomás yo voy a aceptar que vos me trates así, o hasta aquí nomás yo voy a dar mi paso, ¿verdad? Porque en las relaciones creo de que tiene que ser un 50-50, ¿verdad? Si yo llego hasta tal lugar, vos tenés que acercarte hasta ese punto también. No es que yo voy a dar más de mí para estar con vos, ¿me entendés? Entonces, hay un audio que te voy a recomendar y lo voy a publicar aquí. Es un video, perdón, de una psicóloga también que habla sobre los espejos, y eso es algo que te va a ayudar muchísimo también, porque todo lo que nos pasa en nuestra vida solo es un reflejo de cómo estamos por dentro, cómo estamos en nuestro inconsciente. Porque todo tiene una causa y un efecto. Si vos no te valorás, obviamente vas a aceptar que la gente te pisotee. Entonces, por ende vas a hacer todas estas acciones y por ende vas a atraer a personas así. Entonces, velo y eso te va a dar mucha claridad en por qué las cosas te han pasado, ¿verdad? De esa forma. Entonces, bueno, volviendo al tema de la meditación, ahí es cuando yo me doy cuenta de qué es lo que está malo en mí o qué es lo que me está perturbando, y solo lo observo y lo dejo ser, ¿verdad? Y entonces también trabajo mucho con mis emociones y muchos dolores, muchos traumas, situaciones que me pasaron de niña, ¿verdad? Que también los dejo salir en mi cuerpo y solo los dejo ser. Entonces eso es algo también muy difícil y es algo
que muchas personas también tapan sus emociones y piensan de que sentirse triste es malo. Y en lo contrario, yo siento que dejar que esas emociones, dejar de sentir esas emociones y que lleguen a tu cuerpo y poder procesarlas y luego, ya que las sentís profundamente, luego se desvanecen poco a poco y luego ahí donde empiezas a ver el cambio, ahí donde haces el cambio total porque ya las sacaste a la superficie, ya no están atrapadas en tu cuerpo, ya no están atrapadas en tu conciencia. Entonces, sanás, empezás a hacer la sanación y empezás a sanar por dentro. Entonces, eso es muy importante y creo que esa es la parte más difícil de todo esto, es enfrentarte con tus emociones, porque nadie se quiere sentir enojado, nadie quiere sentir furia, nadie quiere sentir ira, nadie quiere sentir tristeza, nadie quiere sentir dolor, pero es necesario para poder sanar. Entonces, esa es otra cosa, que si empezás a sentirte incómoda, empezás a observar el por qué te sentís mal. Y esto es mucho trabajo en tu intuición, ¿ok? Entonces, la meditación despierta tu intuición, tu intuición, ¿verdad? Y eso es reconocer que, y reconocer cuándo es necesario sanar y cuándo esas emociones son a causa de tus pensamientos. Entonces, ahí es el poder del discernimiento y el poder de tu intuición. Cuando vos te das cuenta de que, ok, aquí hay algo que realmente tengo que sanar porque cuando estaba niña, X persona me dijo que era muy gorda o que era muy flaca o que me hacía falta tal cosa, ¿verdad? Y eso me causó tanto dolor que después empecé a creer de mí misma, ¿verdad? Entonces ahí obviamente hay algo que tenés que sanar. Pero si es algo, pensamiento repetitivo, ¿verdad? O solo estás creando historias de vos misma a base de ese pensamiento, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno tiene que decir, no, parás y observás, ¿verdad? Y empezás a cambiar ese pensamiento, lo empezás a cambiar y empezás a hacer afirmaciones también, que esa es otra de las cosas que te recomiendo, es empezar a hacer afirmaciones positivas de vos misma, ¿verdad? Y escribirlas por todas partes, eso me ha servido mucho, escribirlas en mi journal, escribirlas y pegarlas enfrente de mi ventana, de mi espejo, en el baño, o pegarlas en todas partes, ¿verdad? Y siempre repetirme las afirmaciones. Cada vez que yo observo que tengo un pensamiento negativo o una emoción negativa, trato de cambiarlo por algo positivo, ¿verdad? Y solamente observar. Entonces, esa es otra, ¿verdad? Las afirmaciones, está la meditación, está el journaling, el escribir y están las terapias alternativas cuando hablas con alguien, ¿verdad? Entonces, este es un trabajo, como te digo, de todos los días. No es difícil. Para mí ha sido algo súper difícil, pero muy enriquecedor porque sobre todo con la meditación, eso me ha ayudado tanto a, a disminuir esos pensamientos negativos. Ya no tengo tantos pensamientos negativos como tenía antes. Antes eran demasiados. Y el problema es de que cuando son muchos y solo se repiten, te los empezás a creer. Y ese es el problema, que empezás a creer que no sos suficiente, empezás a creer que no sos linda, que no sos bella, que te hace falta esto. Y te quiero decir de que no te hace falta nada, sos perfecta y hermosa tal cual sos. Somos perfectamente imperfectos, ¿verdad? Porque no, tampoco somos perfectos y nadie es perfecto. Pero así somos únicos. Y eso es algo que también tenés que meterte en tu cabeza de que sos única y que no hay otra persona en este mundo igual a vos, ¿ok? Y, y entender de que sí puedes cambiar tu vida, sí puedes mejorar tu entorno si empezás a mejorar tu interior, ¿verdad? Y eso es, como te digo, es un trabajo todos los días, no creas de que lo vas a hacer hoy y mañana ya vas a cambiar. Es algo que es todos los días. Otra cosa también que te recomiendo que hagas es escribir una lista de gratitud por todas las cosas lindas que tenés en tu vida, por todo lo que está bien en tu vida y también por las cosas que no tenés en tu vida, ¿ok? Todo en nuestra vida lo tenemos por un propósito y todo encaja bien porque algo nos está enseñando la vida, ¿ok? La vida es una escuela y estamos aquí para aprender. Entonces, observa tu entorno dice muchísimo de cómo estás por dentro, ¿ok? No hay nada que
que no tengas en tu vida que no sea un reflejo de vos misma. Todo es espejo. Entonces, si tenés una situación difícil o algo que te está incomodando, es porque hay algo que hay que cambiar en tu interior. Y te aseguro que una vez que lo traigas a la conciencia, todo va a ir mejorando en tu vida. Entonces, recordá, puedes hacer una de estos tips que yo hago es escribir en tu journal, meditar, afirmaciones. Puedes hacer también algún tipo de actividad que te ayuda a calmar esos pensamientos, como el yoga, por ejemplo. El yoga me sirve muchísimo porque estoy tan concentrada en lo que estoy haciendo que mis pensamientos se desvanecen. Y también con el yoga uno trabaja las emociones. Otra cosa es escribir una lista de gratitud y ¿qué más? No sé si... bueno, y lo otro es buscar ayuda en alguna terapia alternativa, ¿verdad? Más adelante voy a compartir todas las terapias que he hecho y todas las cosas que he hecho, ¿verdad? Porque ha sido algo muy... que me ha marcado mucho la vida, ¿verdad? Trabajar en mí misma y, por eso lo puedo compartir porque he hecho tantas cosas y las personas que me conocen, mis amigos, saben de que se me ocurre una cosa nueva y la hago, pero porque es por eso, porque quiero mejorar mi vida y quiero amarme profundamente, quiero enamorarme completamente de mí para que todo mi entorno solo sea puro amor. Me explico, todo sea puro amor y que todo lo que yo traiga sea un reflejo de mí misma. Entonces, y eso es lo que yo espero de vos también, espero que vos puedas atraer lo mejor para tu vida porque te lo mereces. Y eso es otra cosa también, el merecimiento, es trabajar el merecimiento de que nos merecemos las buenas cosas. Y a veces no creer que te lo mereces, más bien lo bloqueas. Entonces, ese es otro tema que quiero hablar en el futuro. Y y eso, pues, no quiero hacer este audio muy largo porque yo sé que a algunas personas, pues, tal vez no les guste escuchar audios largos, aunque pues a mí me encanta escuchar audios y me encanta ver videos y todo eso, ¿verdad? Siempre y cuando me traiga algo positivo a mi vida. Entonces, espero que este audio te traiga algo positivo a tu vida, espero que te sirvan estos tips que yo hago y que me han servido. Y como te repito, empezar con uno si se te hace muy difícil hacer todo, ¿verdad? No hagas todo de un solo. Créeme que eso no me funcionó a mí y más bien me frustró porque yo sentía que tenía que hacerlo todo y no. Empezar con una cosa, con la que te guste más, ¿ok? Otra cosa también es pintar, por cierto, que no lo mencioné y wow, ha sido creo que de los mejores también, pintar y dibujar, porque pues soy artista también y eso es parte de mí. Y eso creo que también fue como un impulso increíble a sanar mi niña interior. Entonces, eso es otra cosa, ¿verdad? Entonces, si me acuerdo, ¿verdad? Ahorita la repito, está la meditación, está escribir en tu journal, está escribir afirmaciones, escribir una lista de gratitud todos los días, pintar o dibujar, buscar ayuda profesional o terapia alternativa. Y el otro es hacer yoga. ¿Ok? Entonces son 7 tips los que te doy y si tenés alguna pregunta o si querés que elabore un poco más sobre algo que hablé de aquí o si te gustaría de que yo hablara sobre un tema específico, en algo que yo te pueda ayudar por experiencia, porque me gusta hablar con algo que me ha servido a mí, ¿verdad? Por experiencia, por favor, comenta, escribime y si estás pasando por alguna situación difícil también escribime, no te preocupes, que para eso estamos acá todas las hermanas del alma, las Soul Sisters, estamos acá para ayudarnos, así que te deseo lo mejor y te mando un fuerte abrazo y muchísima luz, ¿ok? Nos vemos en el próximo.